muy buenas noches para todos. Nos alegra tenerlos de nuevo. En nombre de la Universidad del Bosque, de sus programas de maestría en Gerencia Organizacional de Proyectos, de la especialización en Gerencia de Proyectos y en nombre del capítulo de Bogotá del PMI, les damos un cordial saludo y les agradecemos inmensamente que nos estén acompañando en nuestra tercera conferencia de oferta de webinars que estamos entregando cada 15 días. El día de hoy nos acompaña un maravilloso expositor como lo es Juan Pablo Ginás. Juan Pablo, ¿cómo estás? Hola Tania, ¿cómo te va? Hola a todos nuestros asistentes, ¿cómo están? Bien, muchísimas gracias Juan Pablo por Muy estar hoy bien. aquí. Recuerden que esta conferencia les va a otorgar un PDU de liderazgo, el cual al final les vamos a presentar de qué manera lo pueden obtener. Hoy tenemos un tema muy interesante en relación a los proyectos, como lo es la comunicación como mecanismo de dirección de equipos eficientes y sus principales herramientas. Pero pues me gustaría conocer un poco de ti, Juan Pablo. Cuéntanos un poco de ti a nivel profesional, a nivel educativo, qué te encuentras haciendo en este momento. Bueno, nuevamente bienvenidos a todos. Eh, Como diría el profe Ricardo Junco, en esta vida hay dos tipos de presentación, la presentación real y la presentación formal. La presentación real me la enseñó él en una conferencia donde dice que básicamente Juan Pablo Ginás es una persona normal, hijo de 2 personas, hermano de otras 2, amigo como de 5, compañero de 10, que se dedica pues a trabajar, a aprender muchísimo y a vivir la vida como los demás. A nivel profesional, para las conferencias, capacitaciones y formaciones, pues Juan Pablo Ginás se dedica a hacer consultoría empresarial. Soy docente a nivel internacional y nacional en aproximadamente 7 universidades, entre ellas pues obviamente la Universidad del Bosque, tanto para la maestría como para la especialización en gerencia de proyectos. Estoy con la Universidad Viña del Mar en Chile, estoy en la Universidad Piloto, en la Corporación Universitaria UNITEC, en el área andina, con UNICAFAM, con Unicompensar, en la Agencia Nacional del Empleo, y pues en la Universidad de AN también. Y me dedico a hacer consultoría empresarial. Hemos trabajado con organizaciones como la Corporación Sanitas, en el Codensa, empresas de construcción como Incopimar Limitada, como organizaciones de seguridad como GM Seguridad Electrónica. Y pues ahí vamos, actualmente estudiante de doctorado y con ganas de seguirme certificando y aprendiendo mucho. Entonces el día de hoy vamos a hablar de comunicaciones. Muchas gracias, Juan Pablo. Qué excelente presentación. Perfecto. Es un gusto que nos estés acompañando. Me alejo de la pantalla y te lo dejo todo a ti. A esta hora ya nos acompañan más de 70 participantes y estoy muy segura de que harás una excelente presentación que nos gustará a todos. Muchísimas gracias, Tania. Bueno, bonsoir a tous. Mi francés no es bueno, pero básicamente como vamos a hablar de comunicaciones, lo que quiero decir con este slide es que muy buenas noches para todos nuestros participantes y quiero darles la bienvenida a esta conferencia sobre la comunicación. Y es que nosotros constantemente nos estamos comunicando, ¿cierto? Y desde que somos pequeños nos enseñaron que básicamente el proceso de comunicación se basa en un emisor, es decir, una persona que transmite un mensaje, unos datos, una información a través de un medio que principalmente es el aire, ¿cierto? Que sin ese medio el mensaje pues no se podría codificar y que por eso nos mintieron en todas las películas de Star Wars cuando las explosiones ocurrían en las naves, porque a través de ese medio es que el mensaje viaja y se decodifica. ¿Por quién? Por un receptor, ¿no? Entonces, básicamente el receptor decodifica ese mensaje a través inicialmente de su oído o de sus ojos cuando es un mensaje escrito y con base a esa decodificación interpreta el mensaje. ¿Cuál es el problema del modelo básico de comunicación? Que si bien es cierto que el emisor transmite ese mensaje por ese entorno, por ese medio, con una intención, básicamente el receptor no siempre puede recibir el mensaje con la misma intención con la que el emisor lo envía. Y eso tiene que ver con varios conceptos, como por ejemplo la experiencia que tiene el receptor con respecto a la temática que estamos abordando, ¿cierto? También tiene que ver con el nivel educativo, debido a que hay temas que son técnicos, por ejemplo, que requieren de una experticia en el tema para poder comprender la terminología. De la cultura que posee la persona, porque nada más en América Latina nosotros podemos conocer varios términos que gracias a que el español es extremadamente rico,
tienen significados diferentes en diferentes naciones, culturas e incluso en el mismo país, dentro de departamentos, ¿cierto? Conocemos varios ejemplos como eso. ¿Qué ocurre después? El receptor decodifica el mensaje y nuevamente emite lo que se conoce como una retroalimentación, ¿cierto? Un feedback, que es básicamente una respuesta a ese mensaje. Si el sistema de comunicación es tan simple, ¿por qué se presentan entonces tantos problemas a la hora de tratar de hacernos entender y de llevar básicamente un mensaje de un lugar a otro? Un mensaje que debe ser emitido, recibido, interpretado y bien sea respondido, retroalimentado o desarrollado por medio de una acción, ¿cierto? Cuando nosotros no entendemos eso, empezamos a sufrir las consecuencias de una comunicación incorrecta. Y básicamente, ¿qué es lo que ocurre cuando hay una comunicación incorrecta? Que existen problemas de interpretación. Y la interpretación es válida, porque es donde entendemos que nuestros cerebros funcionan de forma diferente, de acuerdo al contexto, de acuerdo a la situación y de acuerdo al tipo de mensaje que enviamos, ¿cierto? Situaciones como las que se muestran en la imagen, que todas las personas que están involucradas en esa comunicación tienen la razón y que básicamente el problema tiene que ver con la perspectiva, ¿cierto? Veamos que efectivamente ese arco, que debe ser de 2 columnas, tiene 3. Vemos que efectivamente existen 4 aristas o 3, que efectivamente el 6 puede ser un 9, dependiendo de la perspectiva, o incluso un 96. O que el hombre está compuesto por una mujer y que tal vez no es un hombre, sino es el cabello de la misma. Y entonces, con base a eso, entendemos que una comunicación correcta en una organización va a presentar inevitablemente dificultades. Y esas dificultades crecen cuando incorporamos en nuestras comunicaciones prácticas que generan bloqueos. Bloqueos en la comunicación debido a ¿qué? A nuestra naturaleza humana misma. ¿Qué significa nuestra naturaleza humana misma? Que nosotros como seres humanos nos expresamos y entendemos lo que comunicamos a través de las emociones. ¿Sabían que en un porcentaje aproximado el 80% de las decisiones que nosotros tomamos son emocionales y apenas un 20% son realmente 100% racionales o lógicas? Con base a eso significa que elementos como la distancia, lo que ocurre por ejemplo en este tipo de webinars donde la tecnología nos distancia aun cuando estamos de forma sincrónica, es decir, que ambos estamos recibiendo y transmitiendo mensajes de la misma forma, genera inconvenientes en la comunicación. Vean que algo tan simple como el ruido, lo que ocurre en ocasiones cuando sin intención se abre un micrófono dentro de la plataforma, genera dificultades en la interpretación del mensaje, ¿cierto? La hostilidad, elementos como las negativas, los bloqueadores, que no solamente afectan como tal el lenguaje, sino que tiene que ver con la afectación que generan dentro de nuestro entorno emocional. ¿Qué ocurre con las personas cuando reciben un no? Cuando reciben una negativa inmediata, una frustración. La frustración es parte de nuestro proceso psicológico, pero afecta inmediatamente el mensaje que se desea transmitir. Porque cuando los seres humanos recibimos frustración o sentimos frustración, inmediatamente bloqueamos la argumentación del otro. Y lo que hacemos es llevar esto a un conflicto, un lenguaje de conflicto, una cultura del choque. Y eso dificulta tremendamente la comunicación. Con base a eso, las organizaciones deben tratar de comprender realmente cuál es la razón de ser de lo que se comunica. Y eso tiene que ver con entender cuántos interesados, cuántas personas involucradas hay en el proceso de comunicar. Entonces, hay que comprender que en una organización trabajan múltiples personas, infinidad de personas, y que esas personas se requieren comunicar en ocasiones y en ocasiones se requiere restringir dicha comunicación. Es decir, comprender el qué información necesitan y a quiénes debería llegar. ¿Cuándo debería llegar? Es un factor fundamental. En una comunicación es tal vez igual de complejo o de grave que una comunicación llegue antes de tiempo a que llegue después de tiempo. Es el equivalente a entender una situación que podría generar tremenda tensión, como por ejemplo, que un familiar se encuentre en una sala de cirugía. Imagina por un momento que un familiar encuentra en una sala de cirugía y que tú te encuentras afuera esperando noticias. Por alguna razón, uno de los paramédicos o de los asistentes de la sala de cirugía, durante la operación,
empieza a recibir una serie de llamadas que lo obligan a salir de la sala antes de tiempo y que lo ponen en una situación de estrés. Justo antes de que este profesional salga de la sala, el paciente que se encuentra en la camilla entra en un estado de shock y tienen que traer el carro de reanimación, pues para traerlo nuevamente a la vida. Cuando esta persona sale, la información que posee o los datos que posee de la situación es que el paciente entró en un estado de shock y lo estaban resucitando. Como está en una situación propia de estrés, en el momento en que usted lo ve salir, inmediatamente lo aborda con preguntas con respecto a su familiar. Quiere saber en qué situación se encuentra, si la cirugía ya terminó, si todo ha salido bien, si ha respondido bien al tratamiento o si hay algún inconveniente. Como el paramédico se encuentra en una situación de estrés, inmediatamente presenta evasivas y sin intención entrega una información errada al decir que el paciente presentó paro, un estado de paro, y que tuvieron que reanimarlo. A partir de ese momento, la situación del acompañante o de la persona que se encuentra en sala de espera es una situación de estrés, una situación de conflicto constante, ya que no puede ingresar a la sala de cirugía, pero tampoco puede quedarse con los brazos cruzados esperando a ver qué ocurrió. Entonces va a ser una persona que demanda información constante y que es posible que la información que demanda no es relevante porque hay una posibilidad de que cuando el paramédico saliera, el paciente ya hubiese sido estabilizado, pero eso afecta el trabajo de toda la organización. Entonces, cuando necesitan información, es un factor fundamental. ¿Cuántos canales de comunicación existen dentro de un proceso? Eso se refiere a cuántos interesados pueden haber dentro del proceso. Y eso básicamente nos lleva a una permutación, ¿cierto? En la cual, a una combinación, en la cual obviamente las personas pueden hablar unas con otras y generar canales de forma exponencial, ya que todos podrían hablar con todos. Con base a eso tendríamos que limitar el número de canales de comunicación involucrados para poder tener bajo control dichas comunicaciones y entender realmente dentro de un proceso quién se debe comunicar con quién. Esto no significa que en una organización los miembros de otros equipos o de otros departamentos no deberían interactuar, no deberían comunicarse, no deberían conocerse, porque eso es un absurdo. Estamos en un entorno humano y recuerden que mencionábamos al inicio que gran parte de nuestras decisiones y gran parte de nuestros procesos interactivos como sociedad dependen de esa interacción humana, de ese feeling, de ese carisma que puede haber entre una persona y otra. Sin embargo, como necesitamos mantener controlado el flujo de información, necesitamos conocer quién se debe comunicar con quién. ¿Quién es el que se encarga de transmitir la información y quiénes se encargan de recibirla? ¿Con qué tecnología se comunicarán? Porque ese es otro factor fundamental. La tecnología de comunicación depende de la cultura de los grupos interesados. Y la cultura y el medio en el cual se encuentran los interesados son factores que efectivamente pueden generar dificultades de la comunicación, como las que mencionábamos anteriormente. Por último, dentro de un proceso, dentro de un ciclo de vida, ya sea de una operación o de un proyecto, es importante entender con qué frecuencia estas personas o estos interesados se deberían comunicar, ya que está claro que el canal de comunicación no debe permanecer abierto constantemente porque generaría ruidos, generaría distractores, generaría complejidades en la comunicación humana y eso efectivamente pues traería problemas al proceso. Y es que es importante comprender que dentro de una organización, las personas que hacen parte de la misma son ejes centrales del proceso y que la única forma de comprender la comunicación es entendiendo que dichas personas son las encargadas de transmitir los mensajes. Eso también significa que las personas de la organización son los portavoces de los procesos que estamos desarrollando, ¿cierto? Y al ser los portavoces, son aquellos que transmiten un mensaje de una forma u otra. Eso en gestión de interesados significa que las personas de la organización puede que no tengan poder con base a las decisiones que se tienen que tomar en un proceso, pero sí pueden tener influencia sobre otras partes interesadas que tienen poder dentro de la gestión. Y recordemos que la presentación de una información es importante. Ya lo hemos visto antes dentro de proyectos a nivel país en los cuales los medios de comunicación interfieren con una perspectiva específica y afecta inmediatamente la postura de todas las partes interesadas del país. Es indispensable entender que en los procesos de comunicación organizacional hay que incorporar a la alta dirección de la compañía, ya que son los grandes cargos, los cargos directivos,
los que proponen la estrategia. Pero de nada sirve proponer una estrategia a nivel organizacional basado en unos posibles prospectos de comportamientos del mercado si la parte operativa, si la parte que desarrolla las tareas no lo comprende o no son partícipes dentro del desarrollo de esa estrategia porque no tienen voz o voto dentro de la organización. Si no tienen voz y voto, significa que no pueden participar. Y si no pueden participar, no pueden brindarnos retroalimentación de cómo desarrollan los procesos. Y es importante recordar que al final, el que desarrolla el proceso es el que debería ser tenido en cuenta con respecto a ese proceso. La incapacidad de dialogar, porque hay temor al diálogo. No hay un proceso de escucha activa y de escucha efectiva que permita efectivamente generar un vínculo emocional entre las partes interesadas de una comunicación. Nuevamente, recordemos, somos seres emocionales y requerimos de un entorno saludable para poder dialogar. Si tenemos miedo al diálogo, si tenemos miedo a la comunicación, miedo a la participación, porque puede traer repercusiones, porque puede traer consecuencias, porque puede traer despidos o porque puede traer bajas en el desarrollo operacional, entonces no lo comunico. Y como no lo comunico, la necesidad se queda en el tintero. Y esa necesidad que se queda en el tintero muchas veces termina por explotar en una problemática de la organización. Entonces conocíamos que había un error en el diseño, pero como el que conocía el error en el diseño era un pasante, y el pasante sentía que no tenía suficiente experiencia sobre el proceso que se estaba desarrollando, no lo comunica a la parte directiva del proceso. La parte directiva del proceso pasa por alto el error, porque puede ocurrir, son seres humanos, y entonces el error se ejecuta. Y cuando el error se ejecuta, se nota al momento de hacer una revisión, un monitoreo o una entrega de ese avance. En ese momento ya la repercusión está hecha y debemos hacer reprocesos. Y entonces el no haber creado un sistema de comunicación eficiente con, por ejemplo, buzones de sugerencias que permitan precisamente mecanismos de respuesta a las falencias de comunicación y que permita entender a la organización desde los niveles más operativos hasta los niveles más directivos, cómo es que se generan las operaciones y cómo se generan esos informes de desempeño con base a la gestión que se desarrolla, pues inmediatamente vamos a tener este tipo de problemas. Otro problema que hay es no tener en cuenta los canales de comunicación existentes. Recordemos que hablábamos que una comunicación se vuelve exponencial a medida que agregamos personas. De hecho, la fórmula planteada para entender los canales de comunicación dentro de un proyecto, dentro de un proceso, básicamente es el número de personas involucradas en el proceso multiplicado por el número de personas menos 1 sobre 2. Eso inmediatamente nos hace entender que en un proceso de 10 personas estamos hablando de 45 canales de comunicación. Vamos a 100 personas, estamos hablando de 400 canales de comunicación. E inmediatamente entendemos cómo se vuelve exponencial el proceso si no controlamos y gestionamos el número de canales que podemos tener. ¿Cierto? Es importante también entender el contexto, porque cuando nosotros no manejamos y limitamos la comunicación ni brindamos contexto, inmediatamente lo que generamos es un entramado de rumores. Y los rumores son dañinos para cualquier tipo de proyecto. Recordemos que el comunicado de pasillo es tal vez uno de los principales limitantes que tiene una operación, porque se basa en mentiras o se basa en elementos que no están basados en la verdad, sino que están basados en la experiencia de cada una de las partes interesadas. Con base a eso, si nos planteamos en un proyecto del tamaño como el proyecto Metro de Bogotá, en el cual tenemos infinidad de interesados, infinidad de procesos, y no limitamos las comunicaciones y no planteamos estrategias de seguimiento de las labores con base a formatos, con base a informes, con base a técnicas de gestión, lo que ocurriría cuando las partes interesadas dejan de participar o cuando existen cambios a nivel organizacional sería un entramado y un desorden gigantesco, ¿cierto? ¿Esto qué generaría? Inmediatamente conflictos en la gestión. ¿Por qué? Porque las partes interesadas van a tratar de incorporar culpas en las falencias de los procesos a sus compañeros, a sus aliados, a otras personas del proceso de comunicación que no necesariamente hacen parte de lo que está ocurriendo, ¿cierto? Es importante entender que recibir nuevas ideas por parte de los miembros de la organización es fundamental y limitar las entradas de información externa
o las salidas de información interna es un factor clave para el entendimiento de los procesos. Tal como lo hablábamos en el caso de la urgencia médica, donde el paramédico jamás debió haber entregado información al familiar. Eso es permitir una salida de información interna hacia el exterior, hacia partes interesadas que no hacen parte del proceso y que pueden llegar a afectar simplemente por su influencia, porque realmente no tienen poder en el proceso que estamos desarrollando. No tienen poder de decisión sobre qué procedimiento se le debe realizar a su familiar. No tienen poder de decisión sobre qué decisiones tomar en caso de una crisis. No tienen poder para decidir si reemplazar o no a la persona que se encuentra dentro de la sala realizando los procedimientos. Lo que sí tienen es influencia para, en algún caso, lograr llevar al límite al personal del hospital que se encuentra limitando el acceso a estos familiares, por ejemplo. Y con base a eso, empezamos a tener dificultades a nivel organizacional y a nivel operacional, al punto en que podría costarle la vida incluso al paciente a causa de su propio familiar sin notarlo. Y eso mismo puede ocurrir en cualquier tipo de proceso o de gestión. Otra parte fundamental, cuando limitamos las comunicaciones, es pensar que debemos limitar el conocimiento en los valores corporativos, en los valores organizacionales. Hacer pensar a los grupos humanos de la organización que no deben conocer cuáles son los principios directivos de la empresa, cuáles son los lineamientos del crecimiento a nivel de equipo, por medio de qué factores se permite precisamente la adaptabilidad de los procesos y cómo crecemos a nivel organizacional, ¿cierto? Eso nos genera, ¿qué? Suposiciones. Y recordemos que cuando hablábamos de interpretación con base a la comunicación, la suposición es el factor que nos lleva a discutir, a tener conflictos entre las partes interesadas. Y los conflictos básicamente en los procesos humanos son inevitables. Esto significa que sin importar lo cuidadosos que seamos con la gestión del talento que estemos desarrollando en la organización, con las reglas que pongamos con base a las normas de escucha activa, de escucha efectiva, cuando hablamos de comunicación emocional, inevitablemente los conflictos van a surgir. ¿Por qué surgen los conflictos? Por la expectativa. Y todas las partes interesadas en un proceso de comunicación humano, o de hecho en un desarrollo humano, tienen expectativas. Si están interesadas en el proceso, tienen expectativas. Algo así lo vemos en nuestra vida diaria con ejemplos tan simples como, por ejemplo, que el 80%, aproximadamente el 80%, el 80-90% de las discusiones que puede tener, por ejemplo, un hogar promedio latinoamericano, puede estar relacionado con un elemento de orden. Un elemento de orden que puede estar ligado a procesos como no recoger la ropa, no haber lavado los platos, no colocar en su lugar los objetos de donde los tomó. Y esto puede generar el 80-90% de los conflictos en el hogar. Eso significa que pasamos horas y horas, o sea, el 80% de la discusión con base a un plato sucio. Eso significa que por más que hagamos un teorema de Pareto en el cual identifiquemos cuál es la razón principal del conflicto, supongamos la lavada de la loza en el lugar, y decidamos comprar un lavaplatos eléctrico para que las personas no tengan que discutir, inevitablemente es probable que discutan por otra cosa. Dejó la toalla en el piso está húmedo. O incluso, tenemos el lavaplatos eléctrico, pero usted no incorporó la loza, es decir, la vajilla no la incorporó en el lavaplatos eléctrico, le agregó jabón y lo encendió, por ende tampoco lavó la loza. Y se generarán inevitablemente conflictos. Y esos conflictos hay que tratarlos. ¿Para qué? Para reducirlos, para tratar de estar preparados para su ocurrencia y para darle el mejor manejo posible que mitigue las asperezas que se puedan generar precisamente entre estas partes que se relacionan con la organización. Entonces, con base a eso existen diferentes técnicas en las cuales nosotros utilizamos a los recursos de forma eficiente para que eso ocurra. Y siempre recordar que para que el conflicto no se genere en lo posible a causa del procedimiento, se entienda el contexto de la situación para generar valor. ¿Y qué es el contexto? Es básicamente entender el por qué se hacen las cosas. Muchas veces, o en muchas ocasiones, en muchas oportunidades, notamos en las organizaciones como equipos, personas que son del mismo equipo de trabajo, que deberían ser coequiperos, que hacen parte de la misma línea
de producción de la misma línea jerárquica, discuten simplemente porque no comprenden sus roles. ¿Y qué significa que no comprenden sus roles? Significa que no entienden que tal vez uno de los dos, que son compañeros de trabajo, que deberían estar de acuerdo, que deberían colaborar para el desarrollo de sus tareas, es el que desarrolla la operación, desarrolla el proceso como tal. Supongamos que está armando cajas. La persona que arma la caja no comprende que su compañero de trabajo, que tiene su mismo nivel jerárquico, que hace parte de la misma línea de producción, es la persona que se encarga de hacer el proceso de control de carga. Y entonces, ¿qué ocurre? Que la persona que está armando, desarrollando el proceso, siente que su compañero todo el tiempo está criticando su labor. Todo el tiempo le está diciendo que hace las cosas mal, todo el tiempo está pasando reportes sobre sus errores, y lo que siente es una persecución. Lo que no comprende es que la función de su compañero no es criticar su labor, no es básicamente algo personal, no es que esté, digamos que ensañado contra su persona, sino que básicamente su labor es revisar el trabajo de todos. Y que así como presenta informes sobre su propia gestión, también presenta informes sobre la gestión de otros. Y básicamente no se trata de la gestión de la persona, sino que se basa del número de errores y del conteo estadístico que puede ocurrir con respecto al número de errores con base a un proceso específico. ¿Para qué? Para desarrollar precisamente histogramas, para aplicar teorema de Pareto, para desarrollar modelos de diagramas de control y para poder tener bajo unos lineamientos de estandarización un proceso. Como no poseemos contexto del proceso, entonces generamos asperezas y eso genera dificultades en el trabajo, porque inmediatamente se genera un conflicto entre dos personas que no tienen nada más que un proceso en común y que deberían trabajar colaborativamente. Generando contexto y generando un proceso claro en la comunicación, podríamos trabajar como lo que ocurría en la caricatura del coyote con el perro blanco que tenía un mechón rojo en la cara, no sé si lo recuerdan algunos de nuestros participantes, en la cual ellos eran amigos y básicamente llegaban a trabajar y a partir del momento en el que marcaban el reloj, un reloj de tarjeta, como los que existían anteriormente para marcar el horario de los trabajadores en las plantas, en las fábricas, el coyote se dedicaba a tratar de cazar las ovejas y el perro, que era el pastor, pues se tenía que dedicar a cuidar las ovejas. Durante todo el proceso, durante toda la jornada laboral, básicamente el perro, que era amigo del coyote, se dedicaba a golpearlo, pues para que no pudiera robarse y comerse las ovejas. Y el coyote, pues básicamente lo que quería era robarse las ovejas para podérselas comer. Cuando terminaba su jornada laboral, sellaban la tarjeta y sin importar lo que hubiese pasado, se iban juntos a la casa como amigos. Eso es comprender el contexto del entorno de la organización. Eso es entender que la comunicación es la base para comprender por qué usted, aunque está en mi mismo nivel jerárquico, me audita. Usted, que hace parte de mi equipo, entre comillas, me critica o busca la forma de cómo cambiar mi proceso, no para implementarme nuevas tareas, sino precisamente para volvernos más eficientes. Y esto solo se logra cuando convertimos los procesos en una cultura, es decir, cuando no simplemente tratamos de desarrollar las comunicaciones y las estrategias de gestión con base a una orden del día. Porque la orden del día pasa, la orden del día se olvida. Eso sería el equivalente a que hoy en esta conferencia yo les dijera a ustedes que a partir del día de mañana todos van a empezar a peinarse el cabello de izquierda a derecha con un peine. Y lo más probable es que no ocurra porque en el momento en que se vayan a arreglar el día de mañana, posiblemente ni siquiera piensen en mí, no piensen en la conferencia, no piensen en esa indicación, sino que desarrollen su hábito de forma normal. Eso mismo ocurre en las organizaciones cuando estamos tratando de gestionar el cambio, cuando estamos tratando de generar valor en los procesos. Y cuando lo comunicamos a partir de ¿qué? De una cartelera donde informamos en unos brochures o hacemos un taller de 20 minutos en el cual queremos cambiar un proceso. Un proceso que es un hábito para sus interesados. Un proceso que lleva haciéndose de esa forma muchísimo tiempo y que el día siguiente, cuando lo van a tratar de implementar, pues no va a funcionar porque todos van a seguir, como en el ejemplo, peinándose en la misma dirección, de la misma forma y con los mismos implementos que lo han hecho durante muchísimos años. ¿Qué significa esto? Que convertir los procesos de comunicación eficiente basados en las personas, entendiendo su contexto, entendiendo su cultura, tratando de llevar esto precisamente a un lenguaje que sea común, pues toma tiempo. Y toma tiempo porque hay una resistencia al cambio. Y toma tiempo porque para esto se requiere de ejemplificación y se requiere de procesos
de comunicación eficientes, que permiten esa ejemplificación, que permitan hacerlo parte del día a día, que lo vuelvan un hábito. No es lo mismo que les digamos el día de hoy que se peinen para el otro lado, simplemente porque sí, a que les contemos los beneficios que podría traer peinarse para el otro lado, ¿cierto? A que le contemos aparte las herramientas existentes para peinarse para el otro lado. A que les mostremos además que cada una de las personas que se empiece a peinar para el otro lado va a tener unos beneficios adicionales a los de su equipo. Y a que los repitamos y los repitamos y los repitamos hasta que lo logremos cumplir, ¿cierto? Esto me recuerda una historia, y es que había una vez un buffet de abogados. Y en el buffet de abogados se encontraba un día en su oficina el presidente, pues, del buffet, estaba en su oficina, y de repente llega muy enojado, uno de sus trabajadores más antiguos, porque descubrió, por cosas de la vida, que en la nómina, una persona que acaba de ingresar a la organización, que va a hacer básicamente el mismo rol en la organización dentro de otro departamento que hace él, va a tener un salario mayor al que él obtiene. En ese momento, muy airado, le dice al gerente que le explique qué está pasando, que no es justo, que después de tantos años, de tanto tiempo dedicado a la organización, una persona que acaba de ingresar inmediatamente reciba mayores beneficios a los que él obtiene a nivel económico simplemente por todos los años que lleva con la organización. El gerente, al ver la situación muy tranquilamente, le pide al compañero o a la persona que está enojada que por favor le averigüe, pregunte qué es lo que está ocurriendo al lado, que hay muchísimo ruido y que todo el día no ha podido trabajar y tiene mucho dolor de cabeza. Pasados 20, 30 minutos, este personaje vuelve, continúa un poco airado y le dice que están haciendo una obra, que están haciendo una construcción, que está muy cerca, está en una calle y por eso se escucha tanto ruido. El gerente le pregunta, ¿pero qué están construyendo? ¿Qué vamos a tener al lado? La persona vuelve y sale y al cabo de 20, 30 minutos regresa y dice, están construyendo un hotel. Ok, ¿y cuántos pisos va a tener el hotel? ¿Qué va a funcionar ahí? Nuevamente, el colaborador sale de la gerencia y vuelve a los 20 o 30 minutos y le indica que va a ser un hotel de 12 pisos, que el hotel va a contar con servicios de restaurante y que principalmente está diseñado para albergar personas que se dirigen para el centro de convenciones que se encuentra a unas 3 o 4 calles del lugar. Ante esa información, el gerente le pregunta, ¿y cuánto van a tardar en desarrollar los procesos que hacen más ruido dentro de la edificación para saber cuánto tiempo tenemos que soportar el desorden o el ruido de nuestras oficinas? Nuevamente la persona sale y a la hora y media regresa y dice aproximadamente 10 meses porque tienen que desarrollar un proceso de pilotaje. Cuando va a salir nuevamente a recopilar información, porque el gerente le pregunta que si durante todo el proceso de construcción al ruido aparece el colaborador nuevo, que pues no estaba en las oficinas durante todo el tiempo que habíamos mencionado. En ese momento el colaborador nuevo aparece y le dice al jefe que ya le tiene toda la información que pidió y le dice que están construyendo un hotel, que el hotel tiene 10 pisos, que va a contar con restaurantes, gimnasios y aproximadamente 420 habitaciones, que tiene servicios de helipuerto y que según los comentarios que habló con el jefe de la obra, desarrollará un sistema de pilotos para poder soportar la estructura, que es el proceso donde hacen más ruido, ya debido a que tienen que martillar y clavar obviamente la estructura dentro del suelo. Sin embargo, que aunque ellos calculan que ese proceso puede llegar a durar hasta 10 meses, según lo que han encontrado en las primeras excavaciones, es probable que el proceso se amplíe un poco más y dure incluso hasta 13 meses. Que aparte de eso, desarrollarán otros tipos de estructuras que pues generarán algunos martilleros, pero ya no el mismo nivel de sonido. Pero que una vez terminado el edificio y acabada la obra, aproximadamente en 2 años, aunque después de año y medio ya no tendrán más ruido, pues tendrán los beneficios a nivel de servicios que ofrecerá el edificio. Al terminar el comunicado del compañero nuevo que acaba de ingresar a la organización, el gerente simplemente mira a su colaborador antiguo y le indica si ha entendido la razón por la cual el compañero que acaba de ingresar puede llegar a tener un beneficio económico mayor a él que lleva tanto tiempo en la organización.
y le brindo una moraleja que le dice que la próxima vez que quiera tratar de mencionar algo con respecto a su desempeño o a sus beneficios, no trate de basarse en los comportamientos de un tercero, sino básicamente en su propia gestión. Eso es la forma como uno puede convertir la cultura de una organización en un proceso de día a día, en un proceso que se basa no solamente en ser efectivos, es decir, no solamente en hacer las tareas que se nos piden, sino en hacerlas de forma eficiente, tratando de, pues, ocupar o utilizar el menor número de recursos posibles para ello, de manera que optimicemos lo que tenemos en la organización. Con base a eso, pues hay que entender cómo llevamos a cabo estos procesos dentro de nuestra organización, porque está claro que el proceso de la conferencia posiblemente nos deje el 20% de la información que acabamos de transmitir sobre los principales errores que desarrollamos a nivel organizacional o a nivel personal dentro de una comunicación, sobre cómo debemos analizar esas problemáticas, sobre cómo abarcar precisamente esos inconvenientes que presentamos, sobre el entendimiento de que los conflictos son inevitables y que se van a presentar siempre que existan partes interesadas y siempre que esas partes interesadas sean seres humanos pensantes, ¿cierto? Y entonces encontramos que dentro de la nube, dentro de esa famosa nube que es Internet, esos cables subterráneos, existen albergadas diferentes herramientas que nos permiten trabajar de forma colaborativa con nuestros equipos, que nos permiten entender la gestión que están haciendo en tiempo real, que nos permiten analizar cronogramas, que nos permiten hacer mediciones del desempeño de lo que están haciendo y que nos permiten tener estrategias de monitoreo y control que no están basados en el número de horas silla que ocupa un colaborador o número de horas proceso, sino en la cantidad de beneficios que nos trae luego del desarrollo de una tarea, del trabajo cumplido y de una participación eficiente. Para ello tenemos como primera herramienta Trello. Entonces Trello es una herramienta que está basada en el modelo Canva, que es básicamente un modelo ágil que lo que trata es de mostrar unas tarjetas basadas en los componentes que se generan en un supermercado cuando se digitalizan los inventarios. Básicamente, cuando hay una lectura de un código de barras, aparece toda la información en una tarjeta sobre el producto, su descripción, su precio, sus unidades existentes, si tiene características similares con otros productos y demás. Estos tableros de gestión nos permiten entender diferentes tareas dentro de un proyecto, nos permite incorporar equipos dentro de esas tarjetas, nos permite manejar fechas de vencimiento dentro de los procesos. Cada tarjeta es un proceso que puede tener listas de verificación como métodos de gestión de calidad, nos permite tener un cronograma, nos permite incorporar precisamente a los miembros del equipo y lo más importante, manejar todos estos elementos de forma colaborativa y simultánea. Esto significa que todos los miembros del equipo van a poder ver en tiempo real lo que está ocurriendo con el tablero. Se guarda automáticamente y se analiza la información, lo que permite básicamente una retroalimentación en la nube, porque está claro que dentro de un proceso organizacional donde participan múltiples interesados, es imposible estar encima del proceso. Aparte de que es imposible, es incómodo. A nadie le gusta trabajar con la persona que lo supervisa encima, ¿cierto? Pero lo que sí es claro es que cuando hay un inconveniente, sí es importante que la persona que supervise pueda estar ahí, pendiente de lo que está ocurriendo. Asana, por su parte, tiene un híbrido entre los tableros que permite crear, por ejemplo, Trello, junto con procesos de creación de cronograma a través de diagramas de Gantt, ya conocidos por varios de ustedes, ¿cierto? En el cual crea una línea de tiempo y que interrelaciona los recursos con los procesos que están generando. De tal forma que yo puedo verlo en un calendario, que tal vez es una visualización un poco más simple que un diagrama de Gantt, donde puedo ver los procesos que está desarrollando cada uno de los miembros del equipo, interactuar con ellos, brindarles retroalimentación nuevamente, subir, por ejemplo, plantillas o subir documentación que soporten el proceso y pues mantener una comunicación constante. Slack, por su parte, me permite crear canales de comunicación dentro de la empresa. ¿Para qué? Para generar equipos. Recordamos lo que hablábamos con respecto a limitar las comunicaciones. Fundamental, porque dentro de esos canales tenemos como subgrupos organizacionales que permiten trabajar de forma colaborativa con base en las herramientas que requieren para la gestión. También me permite generar flujos de trabajo o componentes que me permiten entender el calendario de recursos que requiere un proceso. Es decir, cuando un recurso que está incorporado en 3 o 4 procesos organizacionales está disponible para la gestión del proceso que necesitamos. Del mismo modo me permite... Por favor, los micrófonos.
Del mismo modo me permite desarrollar comentarios, contenidos y hacer incluso videollamadas para poder hacer las reuniones de seguimiento, ojalá que sean ágiles, y tener procesos de mensajería para consultas específicas, que es tal vez uno de los elementos más importantes que se pueden tener dentro de una labor a nivel organizacional sin tener que esperar el famoso correo electrónico que nunca se responde o que nunca llega. Wrike, por su parte, es un híbrido también que me permite desarrollar pues, diagramas de Gantt, me permite manejar procesos de distintas áreas y me permite generar listas donde tengo los recursos, ¿cierto? Para poder ver de forma colaborativa cuáles recursos se interrelacionan entre sí, cuáles recursos tienen necesidades similares, cómo manejar toda la gestión documental y cómo manejar las comunicaciones a nivel de grupos. Entonces, muy eficiente. Por su parte, Basecamp funciona como un gestor de proyectos, entonces me permite tener una parte de almacenamiento en la nube, me permite tener como un tablero de mensajes, háganme cuenta como el equivalente a la cartelera que tenemos en las organizaciones, donde puedo ver como los principales hitos que se han desarrollado en los proyectos. Me permite tener los famosos backlogs o listas de desarrollo, de tareas para hacer, ¿cierto? Dentro de un cronograma y desarrollar pues grupos de chat que controlan precisamente todo lo que estamos haciendo. Con base a todo lo anterior, pues me gustaría terminar la conferencia para poder darle paso a sus preguntas con una frase que me pareció tremendamente importante. El problema más importante de la comunicación es la ilusión de que realmente se está llevando a cabo cuando no. Y eso, lastimosamente, es algo que ocurre en un sinnúmero de organizaciones, que genera un sinfín de problemas y que evita que seamos más eficientes, que lleguemos más lejos y que cumplamos los sueños más ambiciosos. Muchísimas gracias, muchachos. Te doy la palabra a Tania. Hola Juan Pablo. Juan Pablo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estuvo muy interesante tu conversación. Les recuerdo a todo el público presente que para que puedan obtener el código PDU, pueden escribirle al correo de ingrid.cardoso@pmicolombia.org adjuntando el pantallazo de esta diapositiva. Bueno, y pues seguidamente le queremos dar la palabra a Jorge Urrea. Jorge, cuéntanos qué inquietudes tienes, qué preguntas tienes. Sí, muy buenas noches. Le habla Jorge Urrego. Mire, es que yo tengo una inquietud. El expositor Juan Pablo expuso ciertas herramientas y, por ejemplo, cómo se haría, por ejemplo, para determinar qué herramientas son apropiadas en un marco como SAFe, por ejemplo? Porque SAFe maneja varios equipos Scrum al tiempo. Cuando tú tienes que manejar Scrums, varios equipos, tienes que arbitrar varias interdependencias. ¿Cómo articularías esas herramientas en un marco, en un framework como SAFe? Bueno, para poder utilizar esa conceptualización, más que la herramienta, realmente lo que tienes que tratar de delimitar es precisamente el número de equipos que debes hacer y hasta dónde la herramienta en su versión gratuita o en su versión paga te permite llegar, ¿no? De hecho, el mismo Trello o Basecamp te podría permitir hacer lo que tú necesitas. Ahí la limitación la tienes en cómo vas a desarrollar tú los diferentes equipos. Recuerda que tú puedes utilizar equipos para múltiples backlogs, ¿cierto? O sea, equipos multitarea o equipos, o al contrario, tareas multi-equipo. Entonces, de acuerdo a la decisión que tú vayas a tomar, para eso requieres una perspectiva no a nivel de proyecto, sino tal vez a nivel de programa incluso, donde pues tengas la perspectiva de lo que tú dices, donde estoy desarrollando diferentes proyectos o diferentes procesos de forma simultánea, para poder entender dónde se interrelacionan precisamente esos recursos. ¿Con el fin de qué? De evitar la sobreasignación del recurso en las tareas y poder manejar precisamente un margen de eficiencia del recurso que sea real. Recordemos que tanto en Project, como en el mismo Trello, como en herramientas como el mismo Open Project y demás, normalmente cometemos el error de que al recurso le incorporamos el 100% de eficiencia, pero en la vida real, un recurso que está atado a una organización, pues se dedica a otras cosas aparte del proyecto o aparte del proceso. Y eso nos da aproximadamente una eficiencia real que antes de ser ajustada está alrededor del 65-70% y que máximo se trata de llegar al 80-83%. Y eso es lo que deberías tener en cuenta, más que la herramienta misma.
La herramienta depende de cómo vas a organizar el trabajo, pero esas dos que te recomiendo podrían serte útiles para lo que quieres hacer. Y yo quiero agregar algo más, y además que en proyectos ágiles la incertidumbre es más alta. Entonces, lo que tú decías, no puedo asignar un recurso, un talento a un 100%. Entonces, tendría que iterar sobre la disponibilidad de los recursos si manejo varios equipos. Exactamente, pero aparte también tienes que tener en cuenta que en lo posible, si tienes, digamos, un recurso que está asignado a más de 3 trabajos al mismo tiempo, es decir, a más de 3 proyectos o más de 3 procesos asignados simultáneamente, deberías manejar una eficiencia menor, o sea, una eficiencia de máximo del 70%. Y aparte, pues tener un planteamiento para la mitigación de riesgo que se puede presentar por pérdidas de calidad de ese recurso. Todo eso mezclado con ¿qué? Con backlogs más cortos. Entonces tú desarrollas backlogs ahí sí de máximo 3 semanas con historias de usuario más cortas, de manera que puedas darle seguimiento a lo que está haciendo. Muchas gracias, Juan Pablo, por contestar la pregunta. ¿Alguien más? ¿Quién más quiere participar? Dejándonos algún comentario, opinión o alguna otra pregunta. Bueno, pues siendo así, muchas gracias, Juan Pablo, por acompañarnos el día de hoy. Agradecemos muchísimo a todas las personas que nos acompañan. Podemos, ahí abajo en la presentación se muestra nos preguntan, Juan Pablo, nos preguntan, ya te digo, Diego José Montañez, mediante la comunicación, ¿cómo se pueden potenciar los equipos? De hecho, Diego, gracias por tu pregunta. Yo diría que mediante la comunicación es tal vez una de las únicas, bueno, así la única forma de potencializar los equipos. Recordemos que los seres humanos, lo que más hacemos en nuestra vida diaria es comunicarnos, es hablar, ¿cierto? No solamente cuando digo que hablamos a nivel, digamos que conversacional, sino que la conversación o la comunicación no verbal es casi el 70% de nuestra comunicación. Con base a eso significa que la segunda cosa que más hacemos, debido a que nos comunicamos, es discutir, es decir, tener conflictos, tener diferencias de opinión, porque los seres humanos pues pensamos y tratamos de que los demás piensen como nosotros pensamos. Entonces, cuando hablamos de la eficiencia en los equipos, de interacción de equipos, lo que tenemos que tratar de hacer es que todos los miembros de una misma organización y de un equipo traten de ir en pro del mismo objetivo, pasando muchas veces por encima de esos objetivos personales. Y eso solamente se logra a base de la comunicación. Es algo así como lo que hace un director técnico en un equipo de fútbol cuando reúne por primera vez a sus jugadores, no importa cuántas estrellas tenga. La primera vez que ese equipo juega, normalmente tiene problemas, no se entienden, no comprenden las señas que se están haciendo, no comprenden cómo se deben pasar el valor y no han generado sinergias. Por eso el desarrollo de un equipo se basa en incorporar el equipo, en desarrollar el equipo, que tiene que ver con la generación de conflictos, con las pruebas, con el seguimiento y con los experimentos, y por último con la dirección de los equipos, que es brindar autonomía, nombrar personas que están dentro, por ejemplo, de la cancha, haciendo la gestión en el proceso, en caliente, y dejándolos que se autogestionen, y solamente acompañándolos, siendo un líder de servicio, enfocado en el servicio. Perfecto, Juan. Catalina Ramírez también nos pregunta, ¿alguna de estas herramientas son abiertas o se debe pagar? Por supuesto, de hecho, prácticamente todas las que están acá en esta diapositiva son abiertas, con limitantes. Entonces, algunas tienen funciones gratuitas más amplias que otras. Principalmente, por ejemplo, Trello es muy completa en su versión gratuita, Asana también. Basecamp, por su parte, la versión gratuita es muy limitada, ¿cierto? Pero nuevamente, dependiendo de la necesidad que tengamos, alguna herramienta es más útil que otra. En sus versiones pagas, por su parte, gran parte de estas herramientas son muy eficientes. Pero pues, de acuerdo a lo que necesites realizar, te recomiendo que la pruebes, que incorpores la herramienta, no de acuerdo que la organización no se debe adaptar a la herramienta, sería el término correcto, sino la herramienta se debe adaptar a la organización, a la personalidad y a la cultura de la organización. Eso mismo ocurre con las metodologías. No es que la organización se adapte a Scrum,
Es que si Scrum tiene relación con la cultura organizacional, deberíamos utilizar Scrum, si no deberíamos hacer Lean, si no deberíamos hacer Kanban, si no deberíamos hacer cualquier otra, pero no deberíamos aplicar. La empresa no se adapta a la herramienta se adapta a la empresa. Muchas gracias, Juan Pablo. Karina Romero pregunta, adicional a las herramientas, ¿cuál estrategia aplicarías en equipos que aún no están totalmente integrados? Debo hacer experimentación. Inevitablemente la mejor forma de encontrar sinergias es haciendo experimentación, siempre recordando que las partes interesadas son seres humanos y que los seres humanos tienen una interesante forma de motivación. El enemigo de mi enemigo es mi amigo, por ejemplo. Y cuando tú tienes, por ejemplo, en tu equipo dos personas que son extremadamente buenas, es decir, que tienen capacidades extensas, pero que por alguna razón tienen un conflicto de opinión entre ellos dos, lo mejor que puedes hacer es desarrollar talleres, estrategias, herramientas de facilitación o talleres que hagan que ellos dos compitan unidos contra alguien más, contra otro equipo, contra otra parte de la organización que pueda generar beneficio. De esa forma utilizo pues la psicología inversa a mi favor y propendo por pues la gestión integrada de los recursos de la empresa. Perfecto, Juan. Edgar Cortés nos dice que ¿qué literatura nos recomiendas acerca del tema? Bueno, como literatura es muy importante conocer sobre gestión de conflictos. Por ejemplo, hay un libro muy interesante que se llama Rompe la barrera del no. No recuerdo en este momento es el autor. El autor es un personaje que fue negociador en la CIA y entonces básicamente trata de mostrarnos cómo a partir de técnicas que se utilizan para la negociación con terroristas, cómo podemos aplicar esto al funcionamiento de las negociaciones a nivel organizacional y a nivel personal, entendiendo que al final nuestro cerebro funciona de la misma forma y que la principal razón del conflicto normalmente tiene que ver con la motivación personal y no con un aspecto que va en contra del otro con el que estoy discutiendo, con el que me estoy enfrentando, es más conmigo mismo. Como yo no doy el brazo a torcer porque quiero tener la razón, porque me quiero escuchar a mí mismo y porque quiero simplemente no sentir frustración. Es muy interesante este libro. Muchas gracias, Juan Pablo. William García nos deja un comentario. La comunicación es una de las áreas más importantes, pero también un tanto más descuidada. Las organizaciones y muchos líderes no comprenden que debe darse el lugar necesario para que tenga lugar. ¿Qué puedes opinar al respecto, Juan Pablo? Que es una gran verdad. Pero mira que los conceptos han venido cambiando, por eso el agilismo ha tomado tanta importancia en los procesos organizacionales. No tanto porque estén de moda los anglicismos y porque nos guste hablar de sprints o de spikes o de backlogs o de términos que muchas veces en las organizaciones no se entienden, sino porque el concepto cambió y ahora se trata de que no todo gira en torno al proceso. El proceso es importante, el proceso es lo que soporta la gestión, pero realmente los que desarrollan los procesos son las personas que se intercomunican entre sí, las personas que interactúan. Y no entender a las personas es lo que dificulta cumplir con los objetivos del proceso. Es por eso que ahora temáticas como la escucha activa, la escucha efectiva, la inteligencia emocional, la participación constante y los métodos de desarrollo cortos y secuenciales, obviamente en proyectos que permiten ese tipo de desarrollos, pues están tomando tanto peso a nivel organizacional. Muchas gracias, Juan Pablo. En uno de los comentarios nos dice Janina, ¿dónde se pueden encontrar la grabación o las diapositivas? Ahí, Luisa Fernanda Ardila les deja el link para que por favor se suscriban al canal de la especialización en gerencia de proyectos y pueden encontrar todas las grabaciones de los webinars, de las sesiones anteriores y de las próximas. Nuevamente, Juan Pablo, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, por acompañarnos, por enriquecernos con tu conocimiento en nombre de la Universidad del Bosque y del capítulo de Bogotá del PMI. Muchas gracias a todos nuestros asistentes por acompañarnos. Esperamos que haya sido de su agrado. Les pedimos el favor de que diligencien una encuesta de satisfacción para saber qué tal les ha parecido el evento y que nos dejen sus recomendaciones. Muy importante para nosotros saber qué tan a gusto fue para ustedes esta conferencia con Juan Pablo. Bueno, no siendo más, estaremos enviando próximas invitaciones que muy seguramente serán de su agrado. Espero que pasen una feliz noche,
que se suscriban al canal. Ahí en los comentarios se encuentra el link. Y muchas gracias, Juan Pablo. Adiós. Gracias a ti, Tania. Gracias a todos nuestros asistentes. Que tengan una excelente noche. Chao, chao. Que estén muy bien. Gracias.